Y versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hay que creer que el Mesías ha venido y que Él hará estas cosas posibles, que seáis perdonados, hay que confiar en Él, hay que creer en Él. Y estás diciendo que no podemos hacerlo, que nosotros no podemos hacerlo, ¿es lo que tú estás diciendo? ¿Estás diciéndonos que no somos lo suficientemente buenos para ello? No nos estás dando nada por hacer. Nosotros queremos lograr nuestra propia salvación. Nosotros queremos estar delante de Dios con algo de lo cual nos podamos enorgullecer. Nos ganamos nuestro camino al cielo. Hemos logrado esto. Tú no nos has dado nada por hacer. Y tú no nos has dado ninguna recompensa en la tierra, lo cual ellos querían principalmente. No nos has dado cosas aquí. ¿Y cómo sabemos que tú eres verdadero? ¿Cómo sabemos que esto verdaderamente es correcto? Que no hay nada que tenemos que hacer nosotros excepto pedir salvación gratuita, humillados en el suelo y arrepentirnos de nuestro pecado y que no vamos a tener ningún lugar especial en la tierra, ninguna prioridad especial o superioridad sobre todo mundo o tratamiento especial. Entonces ellos no tenían ganas de una salvación por gracia, una salvación que te diese bendiciones espirituales, no solamente bendiciones terrenales. Entonces ellos empezaron a demandar una señal. Versículo 30. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y uno podría decir, ¿qué? ¿Acaso no acababan de ver una señal? ¿La alimentación de los 5.000? Sí, pero para ellos eso no era suficiente. Y explican por qué. Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y lo que verdaderamente estaban diciendo aquí es que, nuestros padres cuando estaban en el desierto, fueron alimentados durante unos casi 40 años, 38 años, casi 40, día tras día. Y Dios les dio de forma magnífica lo que necesitaban y por completo, por durante todo ese tiempo. Y entonces hasta ahora, ellos tal vez estaban queriendo decir, tú nos has dado solamente una comida. ¿Y qué vas a hacer entonces para probar que tú eres el Mesías? Que si tú verdaderamente eres superior a Moisés, entonces tú eres el Mesías esperado, aquel que predijo Moisés. Y entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Que sea superior a las obras de Moisés. Ese es el reto, la insolencia en contra de Cristo. Y yo no quiero complicar las cosas en este momento, pero nosotros somos igual. Me voy a explicar. Tal vez si no somos salvos, tal vez ponemos barricadas y objeciones en contra de Dios. La Biblia dice necesitas a Cristo, necesitas confiar en Él, y necesitas pedirle perdón, y necesitas arrepentirte de tu pecado y confiar en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, y pedirle nueva vida y el cielo. Y nosotros reaccionamos dando todo tipo de excusas. Y decimos, ¿cómo explicas entonces la maldad en el mundo? ¿Cómo explicas las tragedias? Si hubiera un buen Dios, eso no pasaría. Y nosotros estamos dando estas objeciones todo el tiempo, las usamos. Y por ejemplo, las personas que, como esos israelitas de antaño, toman las personas y quieren un cierto tipo de iglesia. Dicen, ok, dos servicios en el domingo, no, quítalo. Estudio bíblico durante la semana, no, cancélalo. Y también esa idea de que tengo que dejar mi pecado y por el Señor también déjala de lado. Hay gente que quiere cosas así en la iglesia. No quiero dejar mis cosas mundanas. Hay gente que piensa así. Y esta idea de que Cristo tiene que ser mi prioridad y servirle y adorarle, no, todo eso a un lado, a la basura. Vamos a aligerar la carga, vamos a relajarnos. Vamos a diluir el cristianismo. Vamos a tener nuestros placeres mundanos pecaminosos y también el perdón de Dios, claro, las dos cosas. Pero decimos, no, eso es imposible. Y ellos empiezan a excusar y decir, tú eres un cristiano tradicional y estás siendo legalista y nada más. Tú, cristiano tradicional, cada vez que queremos hacer algo que tú piensas que no es bíblico y no es correcto, pues a ti no te gusta.
Eso es una cosa que no está definida. La salvación no depende de esas cosas, de esto o aquello. La salvación no depende de si yo bebo o tomo, o si me la paso viendo televisión, o si bailo y hago cosas mundanas y voy al cine. No, la salvación no depende de nada de eso. Así que es un área indefinida. Olvídate de ello, nada más. Olvídate lo que está de forma en esa área indefinida. Muchas excusas escuchamos hoy en día. Si alguien quiere diluir la fe, pone cualquier cantidad de excusas, relajar las cosas. Pues así es fácil hacer excusas. Y mira lo que pasó en aquel entonces. Y bueno, no le entendieron, no le entendieron, y tengo que avanzar. Mira el versículo 32. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y eso era un tipo, era una profecía, era una forma simbólica de una profecía de cómo Cristo un día vendría. Y así como el maná, Él sería la fuente de vida, pero no solamente vida terrenal, sino vida espiritual. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, la realidad. Moisés os dio el símbolo de un Salvador venidero, el maná del cielo, y les alimentó durante 40 años. Y dense cuenta que era una generación peculiar, pero les alimentó en la misericordia de Dios. Y era un símbolo, una profecía. Y ahora dice Cristo, yo soy el cumplimiento de esa profecía. Ese era el símbolo, yo soy la realidad. Ese era el tipo, yo soy el antetipo. Y entonces Él se les presenta diciendo que era Él el cumplimiento del maná del cielo. Él dice, yo os doy vida eterna, vida espiritual, versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y nota cómo dijo esto, el pan de Dios, el cumplimiento es Él, es una persona, es el Mesías. Y ese es quien soy yo, dijo Cristo. En efecto es lo que les está diciendo. Y todavía no entendían. Espero que tú estés siguiendo el razonamiento. Ellos no estaban siguiendo el razonamiento. Ellos estaban tan enfocados en una salvación terrenal, en una liberación del yugo romano, etcétera, que no entendían. Entonces decían lo que dijeron al principio, versículo 34, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, versículo 35, cómo él se estaba esforzando en aclarárselos. Yo soy el pan de vida. La primera vez que dice yo soy, lo dice 7 veces. Yo soy el pan de vida. El cumplimiento del símbolo antiguo que era el maná. El que viene a mí, el que viene a mí, no aquellos que vengan a mí, él, no aquellos, él, en singular, venimos a Cristo como individuos, venimos a Él de forma personal, uno por uno. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, sino que tendrá vida eterna, provisión eterna, felicidad. Y entonces el que viene a mí, el que cree en mí, no tendrá sed jamás. Y volveremos a este versículo glorioso en otro momento. Versículo 36. Mas os he dicho, y él ya lo había dicho antes, que aunque me habéis visto, eso incluye y me habéis oído, no creéis. Y esto nos lleva al último encabezado, a la última sección, la preparación del corazón, lo cual es una obra de Dios. La preparación del corazón para la conversión. Versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da. ¿Por qué ellos no venían? Muchos de ellos sí vinieron a Él, más adelante. Pero aún así probablemente fue solamente una minoría.
¿Por qué muchos de ellos nunca creyeron en Él? Vieron sus milagros, ¿no es así? Escucharon sus palabras y sus promesas gloriosas, ¿no es así? Vieron su carácter, su comportamiento, cómo Él no estaba interesado en riquezas, ni en dinero, ni en sí mismo. Su pasión por las personas la vieron también. Cómo Él les sanaba a las personas, les salvaba a las personas. Ellos vieron estas cosas, pero no entendían, no entendieron. Estaban firmes en sus ideas y muchos de ellos permanecieron con corazones endurecidos e incluso se opusieron a Él de forma terrible y clamaron pidiendo su ejecución. Eran hostiles y resistentes a Cristo. No quiero escuchar nada al respecto de que yo tenga una necesidad de perdón, de que yo tenga una necesidad de nueva vida, de que yo soy rechazado por Dios a menos que me arrepienta y confíe en Cristo. Yo no quiero escuchar nada de esto, nada al respecto de una vida nueva y una vida eterna. Yo creo que soy digno de Dios, estoy bien como estoy. ¿Y por qué ellos eran así? Pues la determinación del corazón humano. Se determina el corazón humano a resistir a Dios. Es la determinación del corazón humano a, por completo, ser el amo de sí mismo. Mi propia vida la controlo yo, quiero las cosas como yo quiera, las personas que yo quiera, las cosas que yo quiero hacer y quiero poseer y quiero lo que sea. Yo no quiero cumplir los estándares de Dios, yo no quiero la guía de Dios, yo no quiero que Él sea el líder, yo no quiero que Dios gobierne mi vida. Y eso está así en todo corazón. En cada corazón hay hostilidad y resistencia en contra de Dios y nuestras mentes no quieren ser cambiadas, ni siquiera si Cristo está presente en la tierra, ni siquiera si hay poderosas demostraciones de cosas milagrosas y poder. Aún así, no quiero cambiar de parecer, así decimos todos. ¿Y sabes qué? A no ser por la misericordia de Dios, toda persona que haya nacido en este mundo, por completo rechazaría a Cristo y se perderían para siempre. Tan firmes estamos en contra de Dios. Y entonces, ¿cómo es que las personas son salvas? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Versículo 37. 37. En su infinita misericordia, Dios ha determinado que una gran multitud que nadie puede contar será salva, a pesar de su resistencia e indiferencia a Dios. Y Él, en la eternidad pasada, a través de lo que llamamos el decreto divino, le ha dado al Hijo un gran número de personas cuya voluntad endurecida y resistencia sería sobrecogida por la misericordia de Dios, y sus corazones se derretirían y serían hechos, o Dios les daría la capacidad o la voluntad, les ayudaría a tener la voluntad de recibirle, y ellos entonces por fin anhelarían la misericordia de Dios, y por fin serían persuadidos y volverían voluntariamente a Dios. Dice entonces, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Si tu corazón es conmovido por el Evangelio de Cristo, al escuchar lo que Cristo hizo al sufrir y morir en la cruz del Calvario, y el sufrimiento invisible que fue puesto en él por el Padre, pues solamente podemos imaginar al Padre. El Padre, con toda certeza, tiene que haber tapado su rostro con gran dolor a medida que ponía sobre Cristo el Hijo el castigo eterno que tenía que haber sido llevado por todos los que serían salvos. Y pensamos al respecto de estas cosas, el amor a Cristo, la amabilidad sorprendente de Dios. Y si somos conmovidos por el Evangelio, nuestros corazones están abiertos, y si sentimos que estamos sucios y tenemos necesidad de salvación, y tal vez haya una batalla dentro, tal vez haya una gran lucha por un tiempo,
Tal vez nos aferremos a las cosas de este mundo y a nuestros sueños y esperanzas y orgullo, malvado orgullo. Pero el Padre, su poder nos sobrecogerá, el poder del Padre, y nos postraremos ante Cristo, doblaremos la rodilla ante Cristo y vendremos a Él. Y si hay una obra así en nuestros corazones, y hay tal obra y movimiento en nuestro corazón, entonces Él no te rechazará. Tú piensas que es tu anhelo y tu deseo y dices, yo vengo a Cristo, yo le necesito, yo me arrepiento, yo clamo a Él pidiéndole que me salve y me cambie. Sí, ok, tú vienes a Cristo y esa es tu certeza, el hecho de que Dios te escuchará. Esta es la voluntad del Padre que me envió. Pero versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, cualquier persona que venga a mí con un corazón sincero, anhelando el perdón de Dios y la gracia, no será echado fuera. No, de ninguna forma echaré fuera. Bajo ninguna circunstancia le echará fuera. La traducción está bien. De hecho, está un poquito flojita la traducción en español. El griego implica una cosa así. Yo ni siquiera bajo las circunstancias más extremas le rechazaré a esa persona. Las traducciones modernas pierden un poquito la traducción. Sí, aquí en el español no tiene la fuerza que tiene el griego. Dice, nunca le echo fuera. Esa parte está incluida allí, sin importar que nunca será rechazada la persona. ¿Y cómo sé que Cristo me aceptará si vengo a Él? ¿Qué tengo yo de garantía de que Dios me escuchará y seré recibido por Él? Y que mi fe débil obtendrá la bendición maravillosa y grandiosa de la salvación. Bueno, pues aquí dice, todo el que viene a mí bajo ninguna circunstancia en absoluto, nunca jamás echaré fuera. Nunca le rechazaré. Esto aplica cuando venimos a Cristo y también cuando vamos al cielo. Si tú verdaderamente eres salvo, si verdaderamente eres de Él, pues nunca te perderás. Él te guardará. Queridos amigos, voy rápido a terminar la conclusión con este punto, versículo 38 y 39 más bien. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y la promesa viene aquí, y leo el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Mira cómo siempre aquí se habla en singular. Yo le resucitaré a esa persona en el día postrero. Palabras maravillosas. Ni uno de las personas que verdaderamente son salvas, ni una de ellas se perderá jamás. Nosotros tal vez nos preguntemos si eso es así o no. Tal vez veamos eso, pero tienes que ver la mano firme de Dios. Y si tal vez nos extraviamos del camino, pero si somos verdaderamente salvos, Él tal vez con su mano firme nos traerá de vuelta a Él. Cada uno constantemente está en la presencia de Dios, ante el Padre, ante la presencia del Hijo, quien sufrió y murió para poder comprar a cada uno de sus hijos. Y claro que estamos ante la mirada también del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Aquí nos muestra que habrá ataques, ataques del mundo, ataques de nuestra propia naturaleza caída, ataques del demonio también que nos quiere tentar y desalentar. Pero todo aquel que confía en Cristo será guardado hasta el final. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Venimos a Cristo y parece que lo estamos haciendo nosotros. Yo escuché el Evangelio, decimos. Eso me conmovió, me conmovió, sí. Me ayudó a ver cómo soy orgulloso e insensato. Me dio gran humildad, me humilló hasta el polvo. Y entonces vine a Cristo.
Y entonces leemos las palabras de Cristo. Yo pensaba que había sido yo, pero entonces me doy cuenta que fue Dios en todo momento el que estuvo obrando. Él obró en mi corazón. Él me llamó a que sintiese lo que sentí. Él irrumpió y quebrantó y rompió y despedazó mi orgullo y me trajo a Él. Y entonces Él con toda certeza me guardará hasta el día final. Y bueno, hasta ahí llegamos esta mañana. Estos son los encabezados. Por naturaleza miramos a la tierra. También damos objeciones. Cristo revela su deidad y su obra. Y a través de la misericordia de Dios venimos a Cristo y nos volvemos a Él.